y ya funciona así. Bueno, nosotros les vamos a hablar del diseño. ¿Qué es el diseño? El diseño, esta palabra que de pronto muy últimamente se ha vuelto muy popular, todo el mundo habla del diseño, todo el mundo eh, quiere saber o conoce o ha escuchado, hay muchos diseñadores, pero el diseño, ¿qué? O sea, ¿y por qué? ¿No? A nosotros nos gusta mucho afirmar que hoy el diseño es una herramienta de cambio social y les quiero contar un poquito por qué llegamos a esa conclusión. Entonces, bueno, en 2010, un año, no me voy a ir muy lejos en el pasado, perdón, 2010. En 2010 el panorama un poco era, pues, de muchos diseñadores, ¿no? Mucha gente ya egresada de carreras que ahorita me voy a ir hacia allá, pero había sobre todo un background muy vago y muy difuso en el tema porque las marcas que existían de diseño o los diseñadores que existían habían tenido algún tipo de éxito en los 80 o en los 90, pero eran muy contados, no había realmente como plataformas de comercialización, ni había tampoco como una awareness real acerca del diseño en México, pero sin embargo, sí había un montón de egresados de las carreras de diseño. ¿No? Había en 2010 70,000 egresados de carreras de diseño en México. 70,000 egresados además que de pronto pues, no tenían en qué trabajar. O sea, tenían, pues no sé, trabajo en la empresa del primo, ¿no? Haciendo la contabilidad. O a lo mejor los diseñadores gráficos, pues como más sobresalientes, trabajaban en una agencia publicitaria, evidentemente haciendo publicidad, ¿no? No como creativos, ni como, eh, no sé, gente que desarrollara ideas nuevas. Las diseñadoras textiles, ¿no? Esas la tenían dificilísima. O sea, quien quería estudiar moda era un tema como totalmente incomprendido. Tenían que trabajar forzosamente en corporativos enormes o en textileras muy grandes. Eh, quien, perdón, ok, nada más para adelante. Okay. Quien estudiara diseño industrial, pues bueno, los diseñadores industriales generalmente acaban trabajando en el despacho de arquitectos o haciendo displays. No había realmente alguien que desarrollara mobiliario o que tuviera pues marcas de diseño básicamente, ¿no? En el área de las plataformas había solamente bazares de beneficencia, ¿no? Cosas que yo me acuerdo de cuando éramos como chavitas, pues había un bazar que se llamaba Origen por ahí, ¿no? Que era así como un bazar de señoras que sucedía en diciembre. Y luego por ahí allá había otro que se llamaba Gilberto, que también era de beneficencia, al que iban mis otras tías, ¿no? En otra época del año. Y de pronto, pues soy diseñadora, soy egresada de la Ibero. Mi vida es el diseño, o sea, toda mi vida me he dedicado a eso, pero en ese momento era muy frustrante pues ver que había como pocas alternativas, ¿no? Para realizar mi sueño y lo que siempre había querido hacer, que era el diseño. Y de pronto ya me fui Bueno, para otro para lado, atrás. para Ah, abajo. ok. Y bueno, fue ahí en 2010 cuando Carmen, yo y dos amigas más, como que empezamos a platicar del tema y decíamos, no existen estas plataformas, no hay dónde conocer a los diseñadores mexicanos, a estas personas que nosotros conocemos que están haciendo cosas increíbles, no las puedes consumir, no las puedes comprar. Y entonces nos sentamos, escribimos un manifiesto y dijimos, lo que se nos antoja hacer es enaltecer lo hecho en México y queremos ayudarles a estas marcas a tener un lugar en donde exponer sus cosas y pues seguir comercializando. Y empezamos con el primer evento, la lonja mercantil. Tomamos el nombre del español antiguo porque era donde se reunían los comerciantes y nuestra idea era que estuvieran los diseñadores porque qué mejor que ellos para contar su proceso, para involucrar a la gente y contarles cómo se hacía y enamorarlos. Y además queríamos que este lugar fuera un lugar de intercambio de muchas cosas. Tratamos de implementar el trueque, fue un poco difícil, no lo logramos bien. Se empleó de otra manera, ¿no? O sea, como intercambio de ideas, los diseñadores empezaron a colaborar entre ellos y la lonja nació como proyecto el
28 de, El 28 de agosto de 2010. de 2010. Hace que es- 6 años. Exactamente. Y es el día de mi cumpleaños, así que el proyecto cumple igual que yo. Y se me está olvidando la fecha. Bueno, empezó y el primer evento fue muy exitoso. Lo hicimos durante el Corredor Cultural Roma Condesa con ayuda de Ana Elena Malet, que nos apoyó desde el principio. Y ahí, al otro lado. Y bueno, la primera edición no sabíamos también cómo iba a jalar el evento y todo eso, y empezamos con la segunda, ¿no? Hubo muy buenas respuestas, los diseñadores vendieron súper bien, conocieron a gente, empezaron como a colaborar entre ellos y decidimos como que ya meternos de lleno y empezar como esta aventura. Decidimos que la feria iba a ser una feria itinerante, entonces como que también quisimos que la gente empezara a conocer la Ciudad de México. Empezamos a agarrar lugares emblemáticos primero en la Roma y en la Condesa, después nos fuimos a la Doctores, después nos fuimos al centro y así, y con esto se empezaron a sumar diseñadores, a sumar marcas y se empezaron a conocer entre ellos y a dar a conocer sus marcas, y además lo que empezó a pasar es que el evento sucedía 4 veces al año y entonces estos diseñadores tenían que producir 4 veces al año y que vender, y entonces empezó como que a moverse el engrane y a lograr que ellos producieran más de una línea al año y a empezar a mover a la economía y a empezar a que ellos pudieran dejar sus trabajos que no les gustaban tanto y empezarse a dedicar de lleno al diseño y a generar estas marcas. Al otro lado. Ay. Bueno, aquí hay unos diseñadores Exacto. un poco mostrando sus productos, que es lo que empezó a pasar. O sea, no venimos aquí a hablarles como del proyecto y de la lonja, ¿no? O sea, sino de lo que hemos aprendido y de por qué hoy podemos decir que el diseño es una herramienta de cambio social. A partir de todo esto que nos pasó, que fue como una cosa muy fortuita y muy increíble, la verdad, porque no pensábamos que iba a tener el alcance que está teniendo y que acabó teniendo, nos empezamos a dar cuenta que estos diseñadores, como bien ya dijo Joana, que de pronto tenían capacidad para producir, tenían plataformas en donde comercializar, tenían network entre ellos. Entonces sí empieza a pasar un fenómeno como mucho más grande, que es que los diseñadores se vuelven emprendedores. O sea, que de entrada existen diseñadores, existen marcas y esas marcas se vuelven emprendedoras. Entonces, de pronto les voy a contar como algunos casos, historias de éxito que nos encanta contar. Tenemos, por ejemplo, esta chava que está aquí que tiene una marca de joyería que se llama Mandina. Es una joyería de filigrana, preciosa. De Yucatán. De Yucatán. Y bueno, pues esta chava llegó a la Ciudad de México un poco como a ver si podía colocar sus joyas en algún lado, a ver qué pasaba. No, vino a la lonja. Vino a la lonja a vender por primera vez. Conoce a otra diseñadora, a Carla Fernández, que es esta que están viendo aquí. Y de pronto decide Carla que está increíble la joyería de esta chica, la invita a un desfile y de la nada, en una semana, esta chava que vivía en Yucatán, que no tenía en dónde vender, está en un desfile en el Fashion Week de Londres. Entonces, ese tipo de conexiones y ese tipo como de fenómeno y de network empieza a suceder, pero en una escala pues muy grande, ¿no? O sea, este ejemplo que les pongo es una de las 971 marcas que hoy en día participan en la lonja. Entonces, ¿qué pasa? Que a ver realmente un movimiento importante, interesante en el tema de emprendimiento y todo de emprendimiento social. Porque finalmente, claro. te puedes ir a la que sigue, por favor. ¿Qué pasa? ¿No? O sea, hoy, después de 6 años, hemos más o menos generado entre empleos directos e indirectos 10,000, ¿no? Sí, ¿Y qué pasa? Una encuesta como a todas las marcas y a los diseñadores que participan en la lonja, y esto pues es algo que nos llena de orgullo y nos encanta platicar. Es cada una de estas marcas como emplea procesos artesanales, emplea más de 22 personas y 12 de esos son artesanos. Entonces, juntando todas las marcas que han participado en las plataformas, sí se juntan más de 10,000 empleos, ¿no? Entonces sí son una industria generadora de… Claro, y es lo que decimos, o sea, finalmente hay cooperativas enteras ya en ciertas ciudades o en ciertos pueblos
que se dedican a producir para las marcas que venden en estas plataformas. Entonces, en lugar, por ejemplo, hay una artesana, ¿no?, que se dedica a la seda. A la seda, evidentemente, todo es hecho a mano y con métodos completamente tradicionales. Entonces tienen sus gusanitos y los alimentan y hacen la seda manualmente. Antes tenían a 2 personas de su familia haciendo como estos rebozos. Hoy los chicos y los hijos que se habían ido de mojados ya regresaron a México, ya están produciendo con ellas y venden o sea, tienen un lugar en donde vender durante todo el año, ¿no? No es un one shot, no es un tema que se vuelve como único, sino al contrario, es una plataforma que tiene crecimiento, que tiene futuro. Y un poco hablando de eso, del futuro, o sea, es que de pronto empezamos a pensar que estos procesos artesanales empiezan a ser el futuro. O sea, muy por el contrario de lo que tal vez acabamos de escuchar. De toda la tecnología, y todo eso. Y de los avances, y de cómo, y que es cierto, ¿no? Está pasando. Pero lo que también está pasando es que hay procesos artesanales y que lo que también está pasando es que si México es bueno en algo, es en eso. México tal vez tiene un rezago en el tema científico, tal vez tiene un rezago en el tema tecnológico. Industrial, no hay industria en México, pero lo que sí tiene México es tradición y cultura y procesos artesanales. Entonces, ¿por qué no estamos volteando a ver como mexicanos lo que sí hay y lo que sí puede tener un futuro en México? Esa es un poco como la visión que tenemos como proyecto y la visión que estamos impulsando hoy. Vamos a enaltecer estos procesos artesanales, vamos a darle chance a México de brillar en el mundo por algo único que solamente tiene México, que es esto. Y que ahora se está valorando muchísimo en el mundo, ¿no? Las grandes marcas y los grandes mercados están volteando a ver estos procesos artesanales porque no se pueden replicar, porque no se pueden hacer 10,000 piezas de ese rebozo de seda y solamente lo pueden hacer ciertas personas. Entonces creo que ese es nuestro objetivo, enaltecer eso, voltear a ver el pasado y crear nuevas cosas, ¿no?, para el futuro. Voltear a ver el pasado y exacto, y no olvidarnos de él, sino utilizarlo a nuestro favor. Para el otro lado. Bueno, finalmente los eventos han ido creciendo, ¿no? La familia esta que les cuento de diseñadores, pues ya es muy, muy grande. Ya hay una plataforma comercial muy sólida que sustenta lo que les decía, ventas durante todo el año. Y un poco con estas miras hacia el futuro, pues lo que estamos proponiendo ahora es que México se convierta en este lugar, en este hub como de ferias internacionales. Que sea México el lugar que atraiga a compradores internacionales para que se muestre lo mejor de la artesanía mexicana y latinoamericana y de los procesos artesanales. A ver, ojo, cuando decimos procesos artesanales, eso es muy importante. No nos referimos únicamente a la artesanía como tal, ¿no? Hay marcas de diseño mexicano como Machina que hace ropa con tecnología y que al final en una entrevista una de las emprendedoras de la marca dijo, no porque sea tecnología no quiere decir que no está hecho a mano. Al final nuestras cosas y todos los circuitos están hechos a mano por alguien, por un mexicano que tiene que hacer eso porque es tan específico. Entonces, el decir hecho a mano no quiere decir únicamente artesanía, sino que… manufactura. Exacto, mano de obra. Mano de obra, exactamente. Y sobre todo eso, o sea, entender que lo que aquí tenemos que hacer es usar la tecnología a nuestro favor, ¿no? O sea, tal vez esta maquinaria o estos procesos modernizarlos, pero no nosotros trabajar en favor de la tecnología. Ahí es en donde está un poco una ventaja competitiva como país, ¿no? Finalmente, bueno, con estas ferias que estamos tratando de organizar, creemos o pensamos que ya estamos como arriba de este movimiento de la valoración de lo handmade, de lo hecho a mano, ¿no? Y bueno, hay mucho por hacer, todavía hay muchos retos, ¿no? Porque finalmente todavía hay un público poco conocedor de lo hecho en México y que valora no necesariamente muy alto lo hecho en México. Hay mucho malinchismo, hay mucha gente que prefiere comprar algo italiano, algo americano, o francés, ¿no? Cuando en realidad lo mexicano tiene la misma calidad y la misma propuesta y el mismo diseño. Entonces
hay todavía una labor importante por hacer como en ese sentido, como para poder llegar a la mente del consumidor y de los visitantes de una manera, impactarla positivamente. Y bueno, nos gusta mucho pensar que al final el futuro está hecho a mano, un poco por esto que les acabamos de contar, ¿no? O sea, ¿qué es al final este futuro y esta cosa como que vemos y vislumbramos grande y poderosa, tecnológica tal vez? Nosotros la vemos mucho más sencilla y mucho más regresando a los orígenes, mucho más valorando lo que tenemos y lo que existe. Y bueno, hay como varias cosas que los invitamos a hacer. Ustedes, digo, yo me pongo una prenda mexicana todos los días. ¿Ustedes Exacto. qué harían? Gracias.